Hola, buenas, bienvenidos a todos los oyentes. Estamos aquí en un directo con un panel de lujo. Tenemos a Emilio y tenemos Buenas, también Miguel. bueno, salta publicidad por aquí. Tenemos a Emilio, tenemos a Lelar y hoy tenemos en especial a un querido amigo, tenemos a Igor Wolf, al cual vamos a entrevistar sobre medicina germánica. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Un panel de lujo hoy. Hola, buenas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Hola Muy Igor, hola buenas. Emi, ¿Qué tal, Lelar? bienvenido. Buenas, Muy Igor. bien. Muy bienvenido Hola Miguel. y saludazos a Miguel también, que siempre lo conseguimos embarcar en nuevos desafíos y con temáticas que seguramente hasta ahora no habrías abordado, Miguel, ¿no? No, la verdad es que no, y me gusta porque hay que estar al quite y hay que estar informado de absolutamente de todo, así que me parece Estoy, fantástico. estoy de acuerdo, siempre lo llevamos a mares de aguas tempestuosas y creo que hoy no va a ser un naufragio más, vamos a salir No, adelante. sí, Así- hoy llegamos a destino, muy bien. sí. Bueno, quiero saludarlo a Igor y bueno, manifestarle que este es un directo muy importante para todos nosotros y saludar al enorme chat que debe estar esperando ansioso por lo que nos va a comunicar Igor. Saludos. Bueno, pues os paso la palabra enseguida. Quiero aprovechar para comentar un poco sobre el día 29 de junio a las 11 de la mañana. Va a haber una conferencia de Tierra Plana Barcelona, en este año 2019, obviamente, y bueno, pues introducción al universo eléctrico y su relación con la Tierra plana, ¿vale? El recorrido histórico de la educación heliocéntrica y un análisis de 50 años de mentira espacial. Los expositores, pues una exposición de lujo, empezando por el grandioso Iru Landucci, David Barea, como no, el hermano Jordi Barea, Rodrigo Ferrari y Nunes. Bueno, comentaros también que para todos aquellos que no conozcáis todavía a mi amigo Igor, pues en la descripción del vídeo vais a encontrar, en primer lugar, el link a su canal para que os podáis suscribir a su canal, y en segundo lugar vais a encontrar también su correo electrónico en el cual él os va a atender de forma gratuita dudas que pudierais tener sobre la medicina germánica, ¿de acuerdo? Para poder ayudaros así en cualquier cosa que pudierais necesitar, con toda la buena fe del mundo. Así que bueno, eso es todo y bueno, paso palabra. Bueno, yo, si me permites, Miguel, primero que nada agradecerle a Igor la disposición, que nos lo puso súper fácil para organizar este directo. No, Y, gracias a ustedes. y bueno, yo tenía un interés especial también en hacer esta entrevista y que esto saliera adelante, porque me lo tomo como una especie de introducción para mucha gente que no conozca este tema de la nueva medicina germánica, porque yo sé que Igor está preparando un evento bastante interesante que tiene que ver con la difusión de esta información tan importante que nos parece a todos la nueva medicina germánica, ¿no, Igor? Sí, bueno, no es que yo esté preparando el evento, somos un equipo en el que en el que estamos todos trabajando en pro de este propósito. Bueno, sí, aprovecho de contarle a la gente que el día 1 y 2 de junio vamos a estar emitiendo la primera conferencia online de Nueva Medicina Germánica en Hispanoamérica. Y este va a ser un evento importante en donde vamos a contar con grandes personalidades dentro del mundo de la medicina y por supuesto la medicina germánica, que es lo que nos convoca. Dentro de los expositores que vamos a tener, contamos también con la presencia, vamos a contar con la presencia de la doctora Chinda Brandolino y la doctora Chiapano, por mencionar algunos, y el doctor Galicia, que son tres exponentes de una gran trayectoria en la medicina y hoy en día practicantes y también este,
estudiantes también, porque uno nunca termina de estudiar, de la nueva medicina germánica. Entre otros exponentes también va a estar la doctora Adri Vallejo, nuestra amiga patóloga y bióloga, y va a estar nuestro amigo también Enrique, que se dedica a la terapia musical y a la terapia con respecto, desde el enfoque del yoga, y va a estar con nosotros también Caterina Landucci y quien les habla. Vamos a ser los expositores y nada, hay un equipo, un soporte importante donde también nos va a ayudar Guille Herbst en los controles y Emi, querido, que va a estar en la presentación del evento. Sí, la verdad Así que, que todos invitados, a todos invitados. por supuesto, invitamos a todo el mundo y bueno, es un desafío interesante. Yo nunca me hubiera esperado poder acercarme a un evento como este. Y por eso, en realidad, me interesaba todavía mucho más hacer esta entrevista de hoy como una pequeña introducción, ¿no? Que la gente empiece a tener claro en su cabeza qué es nueva medicina germánica. A mí, de entrada, me interesarían dos cosas, Igor. Una es que nos des pues, un esbozo lo más comprensiblemente posible para mentes legas como la mía sobre qué es nueva medicina germánica y cómo es que tú llegas a la nueva medicina germánica sabiendo que tu formación es más del sistema, ¿no? Vienes de la universidad. Entonces, ¿cómo Sí, llegas ahí? Esas son las dos cosas que se me ocurre preguntarte así para empezar un poco a meternos en el tema. claro, antes de contestarte, me gustaría decir una cosa que se me quedó. ¿Por dónde se va a ver esta conferencia? Va a ser por una aliación múltiple de algunos canales, en donde va a estar el canal de NUR para Todos, va a estar Ricky de Hasta lo Más Alto también transmitiendo, y este canal también Alarma Mundial, y también nuestro amigo, lo más seguro, nuestro amigo Álvaro de Círculo Plano Multidimensional también está dispuesto y siempre con una gran voluntad a transmitir este evento. Así que, bueno, eso es que no lo había dicho y la gente podría decir, bueno, ¿y dónde va a tener lugar este asunto? Así que, bueno, esos son los canales que hasta ahora eh, se han alineado para transmitir este evento. Bueno, me preguntaba, Semi, ¿qué es básicamente la medicina germánica? Bueno, la medicina germánica es este tipo de medicina basada en las 5 leyes biológicas y en los descubrimientos, por supuesto, del doctor Hammer. La medicina germánica tiene un enfoque humano, un enfoque natural de la medicina real, en donde existe esta preocupación real por el, vamos a decir, paciente. Yo prefiero decir consultante, Uh -huh. eh, en donde retomamos este interés por el desarrollo de la persona, por el pasado de la persona, el presente de la persona, su situación emotiva, su situación, tratamos de abarcar el ser humano desde todos sus aspectos más importantes. Antes de llegar a lo que es psiquis, cerebro y órgano, nos preocupamos también de su desenvolvimiento en lo social, familiar, y tratamos de llegar en realidad lo más profundo posible para poder entender la magnitud y el origen, la raíz del conflicto que lo aqueja y que lo traduce en, vamos a decirlo entre comillas, enfermedad. Aunque desde el paradigma de la medicina germánica sabemos que la enfermedad como tal no existe, sino que es un mecanismo eh, observable biológico del sistema propio, digamos, del mismo cuerpo, en función a ayudar a la psiquis a reparar un conflicto y también a nuestra propia biología. Básicamente, la medicina germánica, una vez pasado este proceso que es muy profundo, en donde se trata a la gente como ser humano, sino como un número más en una ficha clínica, viene todo este proceso de la comprensión del shock biológico altamente traumático que produce
este mecanismo, ¿no?, en marcha para la reparación de este conflicto, hasta que llegamos a la trilogía psique, cerebro y órgano, que es como se expresa básicamente una llamada enfermedad. Eso es básicamente la medicina germánica y se rige por las 5 leyes biológicas. Y lo otro que me preguntaste fue cómo llego ¿Cómo a esto. llegas? Sí, ¿Sí? ¿cómo llegas tú a la nueva medicina germánica? Bueno, yo llego a la nueva medicina germánica inspirado, bueno, yo la medicina germánica la escuché hablar cuando estaba en la universidad, pero no le di bola a la medicina germánica en ese tiempo. En ese tiempo yo estaba estudiando una carrera ligada a la medicina, eh, y, y se lo escuché alguna vez a un profesor de anatomía, conversando con otro profesor que parece que era de fisiología, no me acuerdo. Y ahí lo escuché por primera vez al hablar del doctor Hammer y la nueva medicina germánica. Pero la verdad es que yo en ese momento estaba enfocado en otras cosas, en el paradigma de lo clínico tradicional, y no lo tomé. Y sino hasta varios años después, eh, recurro a ver, a informarme sobre este tema, porque necesitaba ayudar en realidad a mi hija, que tenía una afección crónica y nada estaba dando resultado, y podríamos decir que ella fue también mi primer paciente, y la verdad es que al ver los resultados de esto empecé de lleno a estudiar mucho más y a practicar mucho más, llevarlo a la vida cotidiana, y, y al ver que hoy en día mi hija no tiene ningún vestigio de esa afección, fue que decidí tomármelo muy en serio, y después de aprender lo suficiente, uno nunca termina de aprender, uno está constantemente Mm. estudiando, pero a partir de ahí entonces a brindar también este servicio, porque para mí es eso, ¿no? Es conocimiento humano, es conocimiento natural. Quiero tratar de ir más allá de lo estrictamente científico y de los tecnicismos que a veces son totalmente innecesarios, porque para entender y practicar la medicina germánica no tienes que ser un doctor, no tienes que ser ni un químico, ni un médico, no tienes que ser un experto en fisiología, anatomía, biología, genética, este, lo que tú quieras, para aplicarla en tu vida, porque son conceptos que abarcan al ser humano en su ambiente natural, y nada, no es necesario, tanto, tanta complejidad para entender esto. Por eso trato de hacer este servicio. De esta manera llego a la medicina germánica cuando veo que funciona con mi hija, y cuando veo que no hay difusión de esto. Cuando veo que no hay libre acceso a esto, ya sea porque los textos pueden ser carísimos, las traducciones al español específicamente no son nada buenas, y, y nada, veo que hay una brecha muy grande entre lo que es la aplicación real de la medicina germánica y por donde anda caminando hoy en día la gente pensando en las farmacias y todo eso, totalmente lejos de una recuperación real. Por ahí entro a la medicina germánica. Muy interesante por la situación, ¿no? Y por cómo a veces uno no escoge ni el momento ni el camino por el que ir hasta que se crean la situación perfecta, ¿no? Para Claro, te centrarte llega, ahí en eso. Sí, 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 es curioso. así es. No sé si los chicos tienen alguna pregunta que hacerte. A mí me gustaría seguir un poco por la idea esta que acabas de exponer, de que la nueva medicina germánica es muy aplicable a nuestra vida cotidiana. Y Así es. creo que va a ser muy práctico para todos, para toda la gente que nos escucha, para nosotros mismos, ir un poco por ese camino. Pero bueno, quería saber si los chicos Lelar o Miguel Sí, tenéis alguna eh, pregunta. ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, Lelar. Perfecto, Lelar. Pensé que estaba muteado. Vos sabés que iba a compartir esa misma pregunta, así que podríamos empezar a responder esa. Y yo te quería hacer una consulta. ¿Cómo podría dejar de enfermar la sociedad
al menos con alguna de estas manifestaciones clínicas que son las más recurrentes y las más comunes. No sé si se puede responder a las dos juntas o queréis punto por punto. A ver, con respecto a cómo la gente puede dejar de enfermar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, sí, perdón, es que se me metió un audio por acá. Eh, bueno, yo creo que una vida lejos de una enfermedad es el resultado en realidad de la forma en la que recibimos las cosas en el día a día. ¿Ok? La medicina germánica es totalmente comprensible desde lo cotidiano, más allá de meterse en tecnicismos, como dije anteriormente. Si somos capaces, como seres humanos, de recibir los impactos que vienen de nuestro entorno, llámese ofensas, llámense impresiones, llámense sorpresas, y somos capaces de recibirlo de una manera eh, como por osmosis, así como fluida, una manera orgánica, de forma que podamos fluir con esos acontecimientos y nos alejamos de lo que es la paranoia de una enfermedad, nos alejamos del miedo a padecer algo, entonces estamos ya dando pasos muy adelantados con respecto a nuestra salud. Es tan sencillo como eso. Si tenemos la preparación para irnos olvidando poco a poco del miedo a las cosas, a las situaciones, entonces damos buenos pasos en salud. Ahora, esto no quiere decir que uno se haga inmune a las cosas, inmune a los hechos, inmune al miedo, porque el miedo es parte que viene intrínsecamente con el ser humano. De hecho, lo necesitamos en muchos aspectos de nuestra vida, tanto para ponernos a salvo, el miedo es el encargado también de generar una explosión hormonal de adrenalina, por ejemplo, cuando la necesitamos para huir, para atacar a una situación ya sea literal o simbólica, ¿no? Entonces, es algo necesario, pero tenemos que manejarlo. No podemos quedarnos en el miedo. Y yo recomendaría que la gente, junto con este tema de trabajar sobre su miedo, trabaje también sobre el compartir los hechos. No quedarse con los hechos y cargarlos siempre solo, porque las personas somos entidades sociales y estamos hechos para eso también y está muy bien contar con alguien, está muy bien abrirse, está muy bien hablar, está muy bien hacer ese ejercicio de acompañarse más allá de escribirse por ahí, por un WhatsApp o por Facebook o por lo que sea. Está muy bien eso de ir, acompañarse, darse un abrazo y decir, ¿sabes qué me está pasando tal cosa? Hablémoslo. Ese tipo de cosas también es una vía tremendamente sana de apaciguar un impacto cuando se vive en soledad y es altamente traumático. Recomiendo mucho esas dos cosas, tener la preparación de recibir las cosas de una forma calma y de compartir un evento negativo o de alto impacto que pudiese estar molestando o que pudiese estar afectando tus pensamientos, tus sentimientos. Creo que esas son dos cosas fundamentales. Wow. Perdón, estaba muteado, perdón, no podía. Bueno, la verdad que me encantó la respuesta. En la primera que te había hecho Amy, que sería, ¿cómo se aplicaría esto? ¿Cómo se ¿Cuáles son? aplica? Sí, ¿cómo podríamos, o sea, ustedes, que no sé si está bien decirlo, podrían ser terapeutas? ¿Cómo se definirían Bueno, ustedes los que existimos tratantes, terapeutas, no sé, llámese tratan? como cada quien quiera, eh, Ajá, pero la idea de la medicina germánica, por ejemplo, en mi caso, puedo hablar con propiedad de mi caso particular. Me considero un tratante, bien, eh, un ayudante de la persona. Eso es básicamente lo que me considero. Un ayudante que tiene cierta visión externa de un problema X
y que puede guiar en base a la medicina germánica, más o menos ciertos tips de resolución de esto, con un estudio profundo del caso, por supuesto, y con primero que todo, con una relación tremendamente honesta y abierta. Es la única forma. Entonces, eso desde mi punto de vista, pero también incluyo en este punto de vista el hecho de que cada persona tiene el poder, tiene las herramientas y las facultades de ayudarse a sí mismo a salir de un problema. La situación aquí, el conflicto es que no todos acceden al conocimiento de la medicina germánica. Si así fuera, no necesitaríamos terapeutas como yo, ni no necesitaríamos absolutamente nada de eso, porque cada quien se empoderaría y sería cargo y responsable de su propia salud, que eso es básicamente a lo que queremos aspirar. No necesitamos tener tratantes. Si a Claro, fin de cuentas esto es un conocimiento que yo considero universal y debe ser entregado universalmente. claro, perfecto. Eso sería lo ideal. Primero porque debemos ser conscientes de nuestra salud, nuestro cuidado, nuestro estado psíquico y físico, pero también hay algo que contrarresta todo esto, que es la medicina tradicional. Creo que también está jugando un papel así como de tutor, como de cómo nos tiene que decir la ciencia cómo tenemos que actuar, y siempre, como siempre decimos, a través de un método bastante mágico, que es una pastilla, una vacuna, y ya está, eso se resuelve el problema. Y si no, venga de nuevo, que le daremos una dosis más fuerte. ¿Qué decís vos Claro. al respecto? No, bueno, lo que pasa es que, a ver, quiero ponerme un poco, porque yo vengo del oficialismo también, y el problema es la forma en la que uno se educa en el oficialismo, que cada vez como que te enfría más, te endurece más, te aleja de la cercanía humana que uno pueda percibir con las personas, te aleja de ese calor, ¿no? Hace unos días atrás estaba en otro directo en el canal de una amiga y más o menos hablé un poco de esto también, que desde la misma fase en la que te estás preparando en una carrera médica y tienes que ir a un laboratorio de anatomía y tienes que trabajar con los cadáveres de las personas, tarde o temprano la mayoría percibe esto como un simple material de estudio y muchas veces se presta incluso para juegos y para ese tipo de cosas. Y en ese proceso pienso yo que el médico se endurece, se enfría, pierde esa noción de que la persona que está ahí y que se está estudiando, alguna vez estuvo como nosotros, ¿no? Y un poco siento que se le pierde el respeto a esa parte. Y eso empieza ese proceso de endurecimiento de las mentes. Ahora, tampoco creo que el doctor, que el médico oficial tradicional tenga en su mente perjudicar a la gente entregándole medicamentos o vacunas o lo que sea. No creo que venga de la mala intención, de verdad, no creo que exista un médico que quiera perjudicarte con un fármaco, ¿ok? Sino que es la forma en la que están condicionados, es la forma en la que están adoctrinados también, y así es como ellos creen que sanan. El problema es que siempre un tratamiento químico va a ser igual dependiendo tu afección, tu enfermedad. Si llegan 10 personas con amigdalitis a la consulta, a esas 10 personas probablemente se le recete el mismo antibiótico y el mismo antiinflamatorio y exactamente las mismas medicinas para el dolor, ¿ok? Sin hacer un estudio profundo de por qué la persona está padeciendo esto y todos sabemos que cada persona es un mundo diferente, es un ser humano distinto a otro y ¿por qué entonces tengo que tener el mismo tratamiento pauteado, enlistado con otra persona que tiene la misma afección, pero que su origen puede ser totalmente distinto? ¿Qué pasa si yo lo percibo de esta forma y esta fue mi afección y él también tiene la misma afección, pero su percepción del shock fue otro? Y a mí me están dando exactamente la misma pastilla que a él.
Eso es lo que a mí me hace choque con la medicina oficial. Pero no creo que venga, insisto, de la mala onda de un doctor, sino que es No, el por se sistema en entiende. sí. Ujú. Se entiende. Lo que pasa es que, claro, es bastante fría y rígida. Es una manera que tiene que, tiene que tener una manera de superarse la medicina. Y creo que está fallando. Tiene que retroceder sobre sus pasos porque la medicina en un momento, en un comienzo, era bastante más eh, amena, más compañera de seguir. Tenías al médico clínico, el médico rural, ese que cuidaba a todos los pacientes, los amigos de todo un pueblo, sabían, teniendo un diagnóstico, llevaba toda la familia, todo el registro, y solo con mirarte y hacerte un par de consultas, ese médico amigo ya te decía, lo que pasa es que estás teniendo problemas económicos, te dice, y dame un abrazo, una charla, y no te daba otra cosa que un buen este, abrazo, una charla y que diga, bueno, venite la semana que viene a charlar. Hoy día esas cosas no tienen tiempo, son todo rápido, expeditivo. Creo que la medicina tiene que volver, por eso digo, sobre sus pasos. En sus comienzos eran así como el doctor Favaloro acá en Argentina, eminencias, tipos que vivían dentro de una facultad o dentro de un hospital público y eran expertos, fueron descubridores o inventores del bypass, en el caso de Favaloro. O sea, no estamos diciendo que la medicina oficial o tradicional no sirva. No. Solamente es un pequeño, una pequeña mirada de alguien que por ahí quiere que cambien un poco los modos y que sean un poquito más, si se quiere, humano. Nada más. Correcto, correcto. Sí, Sí, totalmente de acuerdo. estoy con vosotros en todo lo que acabáis de decir y a mí me queda desde hace ya mucho tiempo ese regusto amargo de cómo la sanidad ha entrado en una especie de protocolización por sistema, ¿no? De los tratamientos y sí, por supuesto que se ha perdido ese trato más individual cuando tenías a tu médico que te conocía desde que eras un niño, conocía a toda tu familia y como dices tú, Lelar, con un par de preguntas enseguida se hacía una composición de lugar y vamos a decir que casi cada paciente era tratado individualmente en base a una serie de circunstancias que hoy ya no se toman en cuenta. Y redundar un poco en esto y decir que yo en determinado momento me acerqué más a la medicina tradicional china, al masaje tradicional chino, y ahí las técnicas de diagnóstico son más holísticas de lo que es la medicina alopática moderna que conocemos, que realmente se centra mucho en tratar el signo, ¿no? O el síntoma, Claro, el pero síntoma. no, exacto, pero no de ir a ver qué es lo que realmente provoca eso. En las medicinas chinas va más en esta línea, ¿no? De tener en cuenta multitud de factores diferentes y ser capaces de incorporar la parte psicológica también a su diagnóstico, de, de vivencia diaria, en fin, que es un diagnóstico mucho más complejo y mucho más rico en información. Tengo esa sensación de que la medicina alopática se ha perdido en la protocolización y eso nos aleja cada vez un poco más, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y la nueva medicina germánica lo veo eso, que va más allá en ese punto de las medicinas tradicionales chinas, que van más en ser capaces de leer mucha más información y de enlazar esa información de una manera muy diferente a como estábamos acostumbrados todos estos últimos años a hacerlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que desde la medicina germánica tratamos de enfocar este ángulo pensando en el ser humano como, como una entidad, como dije hace un rato, que no es una bolsa de huesos y carne, no es una bolsa de restos biológicos, ¿me entiendes tú? El ser humano es un ser con una mente, con una conciencia, con un estado anímico, es un ser que tiene relaciones sociales, es un ser que tiene raíces familiares, que tiene relaciones laborales, profesionales, académicas, etcétera. Entonces son muchísimos, muchísimos los factores que,
que envuelven a un individuo. Entonces no podemos tomar como lo hace generalmente la medicina tradicional, no todos, no todos, tengo que decirlo porque hay ciertos doctores que están muy interesados en saber cómo es tu entorno, en qué te desenvuelves, etcétera. Pero la mayoría fracasa en ese punto. De un tiempo a esta parte se acostumbró a que las personas somos un número en una ficha clínica, como dije, que somos un contribuyente, tal vez, si se quiere. Entonces, pero desde la medicina germánica tratamos de llegar a ese punto en donde reconocemos a la persona que tiene un pasado, que tiene un presente, que tiene un conflicto, que tiene un problema, que si tiene una afección, un conflicto biológico, es porque algo realmente impactó de forma muy dura en su psiquis y no tuvo una vía de escape, digamos, coherente con su forma de pensar y sentir y de hacer, por supuesto. Básicamente lo que queremos encontrar tratando a las personas con sus conflictos es que se encuentre la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Con ese simple esquema, pienso, siento, hago, podríamos también aplicarlo en nuestro diario vivir, en todo lo cotidiano, ante cualquier situación y vamos a salir airosos de esa situación en particular. A mí me ha impresionado lo que comentabas, Igor, ¿no? De tu experiencia con tu hija. Es Uh -huh. cuando uno pone a prueba, ¿no? Y ve los resultados y además, por lo que creo estar entendiendo, el tema medicina germánica no es un tema que yo que conozca. Sí que había oído algo alguna vez, pero bueno, es bastante nuevo para mí. Y más o menos lo que estoy viendo es que tiene mucho que ver, ¿no? Si, corregidme si me equivoco, con el hecho de que una persona se sienta bien consigo misma, ¿no? O sea, partiría un poco de ahí. Sería muy parecido a lo que comentaba Emi de la medicina china, ¿no? En el caso de la medicina china, mientras que la medicina occidental lo que tratan es el síntoma, en la medicina china, si lo digo bien, se busca más bien lo que es la causa. O sea, aquí te duele la cabeza y te dan pastillas, ¿no? Para quitarte el dolor de cabeza, mientras que en la medicina china te buscan qué es lo que te produce el dolor de cabeza y a lo mejor es una mala posición del zapato del pie y con eso pues no hace falta tomar medicamentos, ¿no? Entonces me recuerda un pelín en ese aspecto al tema de la medicina china, ¿no? El tema de la medicina germánica, como que tienen ahí un pequeño punto de unión, ¿no? Y parece ser, ¿no?, que la causa de muchas enfermedades tiene que ver mucho más con algo mucho más profundo del ser, ¿no? Del alma, por así decirlo, ¿no? Y el sentirse uno bien, no tener ese tipo de conflictos que comentábamos, que no con lo que es una enfermedad en sí, ¿no? Sí, hace total sentido. Justamente, bueno, la medicina tradicional china entendió esto hace muchísimo más tiempo, ¿ok? Lo entendió desde el punto de vista del estudio del ser humano y su desarrollo en sociedad también, y a nivel de psicología también. Lo fue entendiendo de ese punto de vista. Ahora, desde la medicina germánica se le agregó a esto principios científicos empíricos y comprobables. No estoy diciendo que los chinos no sabían esta situación, ellos ya lo sabían, pero gracias a Hammer se pudo comprobar científicamente para la gente que le interese tener una comprobación científica. Y a raíz de eso empezó a hacer una investigación genial sobre casi todas las afecciones que pueden afectar al ser humano. Y sí, la medicina germánica se enfoca en este complejo. Por ejemplo, si tienes un impacto en tu vida, ¿ok? Una situación X que es altamente traumática, es sorpresiva, es inesperada, entonces, a raíz de ese impacto, el cerebro comienza un programa especial, un programa biológico, para ayudarte a solucionar dicho, eh, dicho impacto. Entonces, esto se transforma en un shock que impacta, obviamente, dependiendo cuál es la raíz del conflicto, ¿ok? Cada conflicto específico
se aloja en una área específica del cerebro, ¿ok? Y este shock en esa área del cerebro es lo que provoca una lesión. Y esa lesión es totalmente medible, comprobable empíricamente mediante un escáner. Tú lo puedes ver en un cerebro con un escáner simple, ni siquiera necesitas el contraste, ni ionizarte nada, porque en un escáner sin contraste, el más simple del mundo, se puede notar es como una mancha con anillos concéntricos. ¿Has visto alguna vez cuando una hoja está, o cuando la veta de la madera, cuando cortas la madera, Ajá, puedes ver como un nudo, cuando lo cortas, un punto con anillos concéntricos? Algo correcto. así se ve también en el cerebro con un escáner simple. Y cuando identificas el área en el que está esa mancha, por decirlo así, esa lesión, entonces ahí la identificas con el órgano en particular que está dañado y se puede iniciar lo que es un tratamiento específico para esa área. Entonces el cerebro deriva ese shock a un órgano al que corresponda, según la naturaleza o la raíz del conflicto, para generar este programa biológico especial para, para ayudar en realidad a tu cuerpo a somatizar este conflicto al que se está enfrentando. De eso se trata. Es el cuerpo ayudando a la mente. Es buenísimo, es buenísimo. Porque esto lo decían también, me ha gustado mucho esto último que has dicho, que es el cuerpo, ¿no? Ayudando a la mente. Sí, Y de hecho, lo decían también los griegos, ¿no? Que decían mens sana in corpore sano, o sea que sería una especie de bucle cerrado, ¿no? Tanto ayuda al cuerpo a la mente como como la mente al cuerpo. disculpa, no te pude escuchar la última parte. No, digo que ya lo decían, como comentaban los griegos, ¿no? Había un dicho que decía mens sana in corpore sano. Y pues bueno, parece ser, ¿no? Pues que es como una especie de bucle cerrado, ¿no? Es una comunicación continua entre el cuerpo y la mente y se retroalimentan entre ellos mismos, ¿no? No puede estar la mente bien si el cuerpo no está bien y no puede estar bien el cuerpo si la mente no está bien. O sea, son como dos pilares que si uno de los dos no está como debe, afecta directamente al otro. Exacto, Exacto. exacto. Es así tal cual la medicina germánica. Yo a veces lo imagino como dos niveles. Por un lado está el cuerpo físico y por otro lado está la psiquis. Y es como que estos dos niveles siempre están buscando el balance, el equilibrio. Cuando se afecta la psiquis, sufre un desequilibrio este nivel y el cuerpo trata inmediatamente de igualarlo. Y esa igualación, ese intento por nivelarlo, por balancearlo, le llamamos mecanismo biológico que conlleva a lo que la gente dice enfermedad. Hay distintas fases para esto. Está la primera fase, que es la del shock, cuando recibes el impacto, cuando recibes este impacto dramático que generalmente te lo comes solo y es altamente este, es muy, muy, muy fuerte. Recibes este shock y comienza lo que te explicaba hace un rato, este mecanismo, ¿no? Entonces el cerebro deriva al órgano en particular. Imagina, voy a poner un ejemplo, un tumor X, cualquiera sea este. Imagínate que el tumor está alojado en el pulmón. Eh, ¿Qué pasa? ¿Con qué asociamos los pulmones? Los asociamos con la vida, los asociamos con el hálito de vida. El sentido biológico del pulmón es mantenerte vivo, es respirar, es inhalar, es exhalar, es mantenerte oxigenado. Entonces, cuando tenemos un conflicto que amenaza nuestra vida, ya sea por una invasión de espacio que no nos deja respirar, ya sea por inmersión, por asfixia, cada vez que estamos en un conflicto que ya sea literal o simbólico, porque
esta invasión de espacio puede ser alguien se metió a tu casa a robar, o puede ser simplemente tuviste una diferencia de opinión con alguien y eso te calentó tanto que lo consideraste como una invasión a tu espacio porque pasó a llevar tu idea, tal vez. Entonces pueden ser cosas literales como pueden ser eh, temas simbólicos. Ahora, ¿qué pasa con un tumor? ¿Qué hace básicamente un tumor? ¿De qué se compone un tumor? Nos dicen que son células malignas. Yo nunca en toda la vida he visto una célula maligna en un microscopio. Nunca he visto una célula con un bichito malo, como te lo explican a veces. Una célula que de pronto se volvió mala y quiere atacarte. Eso nunca lo vi. Eso no, no sé. Creo que nadie ha visto eso. Lo que sí vemos es una proliferación celular, una, un aumento en la célula, un aumento drástico. Y este aumento celular, esta proliferación celular, se aloja en determinado punto, vamos a seguir hablando, del pulmón, se aloja en un punto del pulmón. ¿Y qué conlleva un tumor? Conlleva más masa, conlleva que esa masa tiene que irrigarse, es decir, necesita capilares, necesita vasos sanguíneos. ¿Con qué función? Si por nuestra sangre viajan las hormonas y viaja el oxígeno a través de los eritrocitos, los glóbulos rojos. Entonces, cuando tenemos un conflicto de invasión, que nos están quitando el aire, que nos están quitando el espacio, que nos sentimos asfixiados, necesitamos más oxígeno y el cuerpo empieza a generar ese programa, haciendo proliferar más células en el pulmón con más irrigación sanguínea y de esta manera el tumor lo que hace es como soportar, ayudar al pulmón a que tenga más oxigenación. Eso cuando estamos en la etapa de reparación, cuando ya hemos salido de la fase del conflicto, es lo que empezamos a experimentar con dolor, porque esa fase, después de que el tumor existió y cumplió su propósito, que es eh, suministrarte más oxígeno, después tiene, cuando ya no es necesario, tiene que corregirse y esas células tienen que ser degradadas. Ahí entra todo el complejo bacterias, hongos, etcétera, que degradan estas células y por supuesto eso genera un desecho metabólico bacteriano y, y eso es lo que empieza a generar la inflamación, el líquido, el dolor, las molestias, etcétera. Nos damos cuenta, esto es algo importante, generalmente nos damos cuenta de que estamos enfermos cuando nos estamos sanando en realidad. Mientras duró la enfermedad como tal, en fase de conflicto, generalmente es asintomático, ni sabemos. Pero cuando ya salimos del conflicto, ya estamos a salvo, en este caso con lo del pulmón, comienza lo que es molesto, lo que es doloroso. Ahí es donde generalmente acudimos a un doctor, nos mandan a hacer un examen y nos dicen, señor, usted tiene cáncer, se va a morir, y ahí nuevamente recaemos en el conflicto y nos encontramos con nuevos tumores que empiezan a aparecer. Ese es el complejo más o menos de las fases que llevan desde que se inicia un conflicto hasta el fin de la enfermedad como tal. La enfermedad como tal es la fase de reparación de los tejidos de un conflicto ya resuelto. Y ahí entra lo que hablábamos al principio, en cómo recibir las noticias, en cómo recibir los estímulos, las cosas que nos dicen, las cosas que investigamos, porque si las recibimos desde la vereda del no me alarmo, desde el no tengo miedo, estoy reparando mis tejidos, entonces el conflicto pasa totalmente a un segundo o tercer plano y tenemos la vía libre para recuperarnos. Buenísimo, bravísimo. Mira, me ha llamado bastante la atención lo que comentabas, por ejemplo, del tema del pulmón, ¿no? Que el pulmón pues es la vida, ¿no? Es lo que nos da, es lo que nos da el aire. Y esto me ha recordado una cosa. Voy a compartir pantalla un segundito para que la gente entienda, pues eso, ¿no? Gráficamente a lo que me refiero. Fijaros, ¿no? La semejanza que tiene, por ejemplo, un pulmón con las ramas de un árbol, lo que serían los alveoles pulmonares, ¿no? Ah, los bronquios, en realidad, iguales. Está claro, hablamos de que es muy similar la estructura de
de un árbol con las estructuras, o sea, es parecido, es todo ramificaciones, tal. Entonces, claro, cuando le damos ese sentido que le da la medicina germánica, ¿no? A lo que es el pulmón, ¿no? Que es la vida, es el aire, y casualmente se parece en el mundo vegetal. O sea, la estructura, la formación de las ramas, es tan similar todo, nos da mucho que pensar, ¿no? De que obviamente, pues, algo tenemos en ese sentido, ¿no? O sea, hay una conexión, está todo conectado en el mundo, en este mundo en el que vivimos. Sí, es bien lindo, es bien interesante reflexionar sobre ese Igor, tipo te de paro cosas. un cachitito porque hay un sonido un poco molesto. Creo que puede ser el roce de algo con el Ah, celular o algo que está. Ahí está, ese ruidito es. ok. Sí, es el cable que me roza con el borde de la mesa en la que estoy sentado. Yo te iba a decir eso, pero me iba a decir que te estaba observando. Ahí, ¿Todavía persiste el ruido o ya no, no, paró? ahí está, No, ahí no, está. ahora perfecto. Yo Y bueno, voy a aprovechar para esta paradita para darle la bienvenida a Adri. sí, Adri. Ha llegado Adrián. Ah, Qué genia, cómo la quiero, por Dios. Adriana, bienvenida. Bueno, Está está muteada. muteada. Ay, ¡Ay! se fue. Oh, se cayó. Lo que pasa es que Adriana me dijo que tenía inconvenientes con un poquín lenta la compu y bueno, se ve que va a retomar ahora. Bueno, ¿en qué habíamos quedado, Miguelito? Vos estabas teniendo la palabra. O no, No, perdón, Igor tenía la palabra. Rigo la tenía. yo la tenía, no me Ah, acuerdo. te mareamos. Veníamos hablando de las ramas de los árboles, de los pulmones, Ah, sí, de... bueno, esa es una reflexión bien bonita. Hace poco alguien puso en un estado de WhatsApp que vi la relación que había, mostraban dos fotos, una de los árboles sin hojas, dos árboles así como gemelos, y los bronquios. Y la verdad es que algo bien interesante de analizar, muy poético también, muy lindo cómo los árboles tienen esa disposición, son igual que los bronquios, solo que están invertidos, son hacia arriba, los bronquios van hacia abajo. Pero mira que también es bien interesante la función, porque yendo hacia abajo, como los bronquios, lo que hacemos en el intercambio gaseoso de los alveolos es transformar, nosotros respiramos oxígeno, ¿no? Y el cuerpo lo que está botando cuando nosotros exhalamos es el dióxido de carbono. Y los árboles que están en una disposición contraria a los bronquios, lo que hacen es respirar el dióxido de carbono y a su vez metabolizan y desechan el oxígeno. Es, no sé, algo que se me ocurrió, es un complejo bien lindo, cómo hacen la misma función pero con los gases invertidos. Es algo Exacto, muy interesante. exacto, ¿no? Pero además, como dices, es muy interesante porque es los gases invertidos, pero la estructura está invertida también. Ah, sí, sí, sí. Toda la estructura y los procesos metabólicos. Es O sea, el curioso. proceso es el mismo, solo que el material, el gas a usar es el contrario. Lo que uno desecha, lo aprovecha el otro y así. Curiosísimo, curiosísimo. A mí me da mucho que pensar, ¿no? Porque, bueno, yo es que particularmente pienso que no hay nada al azar, ¿no? Eh, y claro, en el mundo en el que vivimos, en el que hacen las farmacéuticas, hacen negocio de la enfermedad, nos desconectan de todo aquello que nos conecta con el mundo en el que vivimos, ¿no? Eh, bueno, ya si tenemos en cuenta que la industrialización y esa manera de... ¡Ah! Volvió Adri. Adri, Disculpa, bienvenida. hola, 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 Adri. Hola ¿qué Adri, tal querida. están? Disculpa que se me olvidó usar el Hangout y me tocó volver a aprender. Yo los estaba escuchando, así que no quiero interrumpirlos, solo un pequeño saludo a todos los del panel y a todos los que nos están acompañando ahora. Un saludo muy especial a Ale, Lara, a Igor, a Emi, a todos, a Larma,
Muchas gracias por invitarme. Y seguimos escuchando a Igor. Perfecto. Oh, qué bueno que viniste, Adri. Sí, genial. Gracias. Sí. Fantástico. Pues como os iba comentando, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Porque es toda esa conexión que es como que todo tiene una correlación, todo el mundo en el que vivimos y todo cuadra con todo, ¿no? Todo está intrínsecamente conectado. Y parece ser que estas personas que hacen negocio de la enfermedad, ¿no? Las farmacéuticas y todo esto, pues parece que tienen ese interés en precisamente en romper esa conexión con el mundo, en romper esa magia que hace que todo esté intrínsecamente conectado, ¿no? Y una vez te desconectan del mundo, es como que, como decía Buda, las partes contienen el todo y el todo contiene las partes, ¿no? Entonces, una vez te rompen esas partes, una vez te aíslan, claro, yo creo que tiene que ver mucho con lo que comentabas antes, Igor, ¿no? De la conexión cuerpo-mente. Ujú. El estar desconectados del mundo es una primera forma, a lo mejor, tal vez, ¿no? De empezar a enfermar. No sé. Disculpa, no ¿Me pude permite la escuchar la palabra? última parte. No No, sé qué pasó. cuando nos separan, ¿no? De nuestra conexión con el mundo, de esa armonía que tenemos con el mundo en el que vivimos, ¿no? Digo que no sé Ajá. si tal vez ese sea un primer paso a la enfermedad, ¿no? Porque nos rompen de alguna manera la conexión, esa conexión cuerpo-mente, en este caso sería cuerpo. Ah, claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, así como están las cosas impuestas, lo que ocurre es que dejamos de ser coherentes en nuestra vida. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, tienes una opinión Yo, y te encuentras con la censura, o tienes algo que hacer y te encuentras con algún tipo de prohibición, y esta prohibición puede ser moral, puede ser legal, puede ser o simplemente estar dentro de tu mente como parte de un buen hábito, una buena conducta, buenos modales, etcétera. A veces es necesario explotar, a veces es necesario expresar de la forma que consideremos preciso lo que nos está pasando. Y nosotros mismos nos vamos poniendo trabas, nos vamos bloqueando y nos vamos autocensurando en cosas que deberíamos ser completamente abiertos, en cosas que deberíamos ser yo quería, honestos, primero con nosotros mismos y luego con el resto. Dale, Adri. Igor, Sí, disculpa, querida. es que yo quería adicionar algo de lo que está diciendo Igor acerca de la autocensura. Ujú. Básicamente, como estamos en la sociedad del buenismo, es decir, debo comportarme políticamente correcto, debo hacer las Claro. cosas como dice la norma, como dice la ley. Entonces nos volvemos demasiado, eh, cos, cos, ¿cómo se dice? Nos cosificamos. Y al Ujú. cosificarnos se nos olvida que tenemos un alma y que tenemos unos sentimientos y que no los podemos expresar para no herir al otro. Entonces, no se trata de estar regándose a insultos con todo el mundo ni nada, sino por lo menos una de las cosas más importantes de la medicina germánica es expresar sus angustias o sus dolores del alma, lo que sea. Y una de las cosas que pregona esta medicina es hacer grupos de compartir esos sentimientos. Por ejemplo, en Estados Unidos están esos grupos de los diabéticos, de los alcohólicos anónimos, de todo eso. Es supremamente importante, aunque uno al principio piensa que es una bobada o algo así, es supremamente importante porque le permite expresar esos sentimientos, sacar todo, y eso ayuda a que no se crea ese programa biológico en el cerebro que hace un cortocircuito y que es el que va a afectar a ese órgano. Entonces, esa es una cosa. Y hay otra cosa que yo quería agregar a Igor. Yo he estado escuchando pues, el diálogo. Hay una cosa y es que la medicina convencional o la occidental o la que nos están imponiendo ahora
es básicamente un taller de reparaciones. Y no se hace, muy pocos médicos, o por lo menos los de antes, hacían el tratamiento integral. Era el médico de casa que llegaba a visitar a la familia y le preguntaba al niño cómo le fue en el colegio, que cuántos amiguitos tiene, todas esas cosas, y él iba explorando cómo era el ambiente en el que se desenvolvía el enfermo, ¿ya? Entonces, ya ahora es totalmente distinto. Entonces, yo pienso que volver al origen, volver a esa medicina de mente, de espíritu, mente y cuerpo, creo que es lo más hermoso o sea, volver a eso sería maravilloso. Y hay una cosa también, antes de terminar, para pasarle la palabra a otro, es que es muy importante aprender la medicina, o sea, conocer bien la medicina germánica antes de estar enfermos, porque es que muchas veces cuando las personas ya están llevadas de que tienen una diabetes galopante, quieren que la medicina germánica los cure de un día para otro, porque si no, no sirve. Y básicamente es tratar de mantener la casa, espíritu, mente y cuerpo bien ordenadita. Y aquí termino mi aporte. Genial, genial, Adri. Concuerdo y me gustaría acotar un poco a lo que mencionabas con respecto a la gente, claro, debe conocer la medicina germánica. De hecho, mi canal, que es un canal chiquitito, es un canal pequeño que lleva recién 2 videos creo que he subido, eh, lo que trato de hacer es que la gente conozca la medicina germánica, que la conozca y que la pueda interpretar y la pueda aplicar en su vida. Conocerlo es algo bueno para tu desarrollo diario. Conocerlo te da las herramientas necesarias para, eh, como dice Adri, en sanidad, sin estar enfermo, es algo que te entrega esas herramientas de calma. Y básicamente lo que hace la diferencia al recibir un impacto, un shock, un evento dramático es la disposición de calma con la que eres capaz de enfrentar el conflicto. Al entender los conceptos de la medicina germánica, e insisto, no tienes que entender específicamente lo biológico si no te gustan las ciencias, no tienes que ser un médico, no tienes que ser un químico, un biólogo, no tienes que ser un genetista ni nada parecido. Cualquier persona puede enfrentar la medicina germánica desde el lado humano y desde el lado natural que todos tenemos, porque es lógico, porque hace sentido, porque se sabe que si piensas, sientes y haces algo en lo que estás realmente involucrado y convencido de mente y corazón, el resultado va a ser coherente. Y eso no te va a traer un estrés, eso no te va a traer una decepción, no te va a traer nada de eso, porque estás siendo coherente contigo. Y la medicina germánica lo que promueve justamente es la coherencia, y eso lo podemos encontrar eh, em, haciéndonos, haciendo caso de lo que en realidad pensamos, sentimos y hacemos. Ese complejo, esa trilogía es lo que puede hacer la diferencia. Y para adquirir este conocimiento es tan sencillo como observarse uno mismo y ver en qué cosas estoy coherente y en qué cosas no lo soy. Es Pero muy sencillo. entonces es probable prevenir enfermedades, porque teniendo anticipado lo que nos puede suceder, entonces de alguna manera, con algunos ejemplos sencillos, nos saltarían alarmas que en vez de hacernos sentir miedo, temor, tendríamos que tener una paciencia y una calma para enfrentar lo que viene, que es primero expresarlo y comentarlo a quién, por ejemplo, a alguien que sepa más que nosotros, en este caso ustedes, o lo podríamos transmitir a un círculo de amigos, a cualquiera. Entonces, sí. Con cualquier persona que tú hables. Perdona, te interrumpo, Leila, es que antes de que se me quite la idea, es que Igor dijo la palabra clave. Hay una premisa, unas palabras sabias de Platón o de Aristóteles, no recuerdo quién dice, conócete a ti mismo.
En el momento en que uno aprende a conocerse uno mismo, cuáles son sus emociones, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, en el momento en que uno empieza a tener un dolor en un pie o en un brazo, ¿por qué tengo ese dolor? ¿Hace cuánto empecé con ese dolor? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? En este momento, cuando uno empieza a interrogarse a uno mismo, ¿por qué estoy en esta situación? O en qué momento apareció, qué estaba pasando cuando esto me dio un dolor de cabeza que aparece de repente. Uno dice, ay, es que yo estaba muy molesta con tal persona. Cuando uno se reflexiona sobre esos momentos, uno aprende a entenderse sus dolores, sus molestias, sus afecciones. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Sí, me parece espectacular y no solo por esto que estaba diciendo Adriana, sino porque yo directamente lo asocio con algo que a mí me parece súper importante, que es la autosuficiencia. En la mayoría de las ocasiones lo más sano que uno puede comerse es lo que él mismo cultiva. Y en este caso, si nosotros tenemos esa herramienta que nos permite cultivar nuestra salud, ya me parece muy bueno, pero creo que la nueva medicina germánica en su concepto va más allá. Hablábamos de la palabra coherencia y precisamente por el tipo de análisis que uno debe hacer de sí mismo y de sus situaciones y de los efectos que siente, esto te da una visión mucho más amplia, más de fondo y un acercamiento más directo a la posibilidad de que tu vida cambie de una forma efectiva, porque cambia, al final aprendes a que cambie tu manera de afrontar determinadas situaciones para que ya no sean más dañinas para ti. Eso va a originar cambios en tu vida cotidiana también, ¿no os parece? Por supuesto, por supuesto. A medida que se va Totalmente. implementando ese concepto, vas enriqueciendo también cotidianamente esta capacidad de ser calmo y de afrontar una situación desde otra perspectiva. Lo que la medicina germánica te ofrece es que tú mismo tengas la capacidad de ser no solo un observador, sino que un protagonista de tu propia salud, que no estás a la espera de lo que en realidad te puedan recetar, sino que estás recibiendo y estás cuestionando y estás llevándolo a lo lógico del por qué esta situación es la que te puede ayudar a encontrar esa coherencia que en algún momento la perdiste y te provocó el conflicto. Entonces creo que es un ejercicio tremendamente sano desde ese aspecto. Sí, incluso desvirtúa un poco el significado que todos tenemos impreso de lo que supone ser un paciente, ¿no? En un médico. Claro, Dejas de ser ese sujeto paciente para ser un vector activo, Protagonista. ¿no? En esa sí, situación. totalmente. Sí, Sí, y de esto se trata. eh, Por eso es importante, es imperativo que la gente se nutra de la medicina germánica y la aplique en su vida. Y es eso, es muy sencillo, es muy sencillo aplicarlo. yo quería anotar algo, Igor. Eh, cuando uno sabe que está enfermo, cuando uno siente algo, por ejemplo, le duele la cabeza o que hay algo que anda mal, o cuando se ve un brote o cuando ve algo, un signo. El síntoma es lo que se siente, el signo es lo que se ve. O cuando a ti te dice un tercero, estás enfermo. ¿Cuándo te dice un tercero que estás enfermo? Porque te vas y te haces un estudio analítico para estar controlando tu estado de salud y cualquiera te dice, no, es que usted ya tiene cáncer. Entonces, o cualquier enfermedad, y tú no, nunca te has sentido ni ya te has visto nada raro. Entonces, muchas veces el cerebro inmediatamente o la mente inmediatamente traduce en que yo estoy enfermo y se enferma sencillamente. Entonces, yo creo que uno debe aprender a interpretar todos esos signos y síntomas y pensar qué emociones han suscitado esas cosas. Y creo que los exámenes preventivos, esa medicina preventiva y todo, yo lo considero que hay que tenerla con mucho cuidado porque muchas veces
hay falsos positivos que pueden conducir a verdaderos catástrofes emocionales en las personas. Incluso yendo así como más a lo reflexivo, podríamos hablar de que un examen preventivo como tal no existe. Porque, porque ¿qué está previniendo? Si el conflicto ya estuvo, porque si se ve reflejado en un examen, lo que se está reflejando es la reparación del conflicto. Nunca hubo una prevención de un conflicto ni de un shock. Entonces ese examen preventivo en realidad no está previniendo, sino que mostrando cómo se está reparando un tejido. Puede ser, ¿no? Hola, buenas. Mira, a mí me llamaba la atención, ¿no? Que es lo que comentabas antes, Igor, de que precisamente cuando empezamos a sentirnos mal es cuando nos estamos curando, ¿no? Que es un poco Sí, lo que correcto. hacía referencia Así es. Adriana, ¿no? Entonces, Sí. es muy curioso porque fíjate que justamente cuando empezamos a sentirnos bien, o sea, cuando el cuerpo empieza a arreglarse es cuando nos empezamos a sentir mal. Y ese mismo sentimiento de que nos sentimos mal, cuando vamos al médico y te dan la mala noticia, por ejemplo, un cáncer, un tumor, hay gente que se queda tan triste, tan mal, que supuestamente se está curando bueno, ha habido casos de gente que les dan la noticia y a la semana mueren. Sí, Depende correcto. Es así. cómo les afecte psicológicamente, ¿no? Entonces, yo una cosa que me he fijado, que he tenido varios trabajos. Uno de ellos, por ejemplo, fue venta de colchones a domicilio y vi muchas personas de muchas edades diferentes, ¿no? Una cosa que me llamó bastante la atención fue, por ejemplo, aquellas personas que tienen una actitud nociva ante la vida, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, pues yo no quiero mejorar mi calidad de vida. Hablo de personas a lo mejor con 55 o 60 años, porque y te dicen, para lo que me queda, es como, para lo que te queda, tienes 55 o 60 años. O sea, puedes vivir hasta los 90, los 100, los 110. ¿Quién sabe cuánto puedes vivir? Si prácticamente una persona de 55 o 60 años se podría decir que está a la mitad de su vida, a no ser que tenga alguna desgracia, que esto le puede pasar a cualquiera a cualquier edad, ¿no? Ajá. Pero prácticamente está a la mitad de su vida. Sin embargo, estas personas que tenían esa actitud ante la vida, te puedo garantizar que iban cojas de una pierna, no veían bien, o sea, sus cuerpos estaban o padecían de obesidad, etcétera. Sus cuerpos estaban muy maltrechados por su propia actitud, creo yo, ¿no? Sin embargo, otras personas que las encontraba, pues que ya te abren la puerta con una sonrisa, con una actitud positiva, y de hecho personas incluso más mayores, personas de 70 años, con un vigor, con una sonrisa, Entonces, toda esa manera, toda esa actitud, es cierto que afecta muchísimo en su manera de vivir la vida y en su calidad de vida, ¿no? En su salud directamente. Entonces, yo no sé si esto pueda Igor, tener algo que ver luego con el tema de enfermar, no enfermar, o incluso sanar una enfermedad que se haya podido dar por cualquier circunstancia. ¿Qué opinas, Igor? Aló. Sí, se te oye, Igor. Aló. Sí, dale, Sí, dale. perdón. Sí, lo que pasa es que a veces me entran llamadas locales, como estoy con el teléfono, y me saca de la transmisión y tuve que cortar y todo eso bien rápido y no alcancé a escuchar la última parte. Por favor, discúlpame el abrupto, pero ¿me podrías repetir la última parte que no entendí? Por supuesto, Igor. Lo que venía a decir es, yo por lo que he visto, ¿no? Hay personas que cuando tienen un buen carácter, una buena actitud, una actitud positiva ante la vida, gozan de una salud, de un bienestar, de una sonrisa, están radiantes, están bellos, sin importar qué edad tengan, mientras que a su vez hay personas mucho más jóvenes con una actitud pesimista, Claro. y los ves que están cojos, con sobrepeso, medio con ceguera, etcétera, etcétera. Están como mucho más achacados, castigados físicamente, ¿no? Mientras que personas con actitudes positivas los ves que disfrutan de una salud de hierro. No sé hasta qué punto pudiera esto tener que ver también, ¿no?
con el tema de sanar, enfermar o incluso pues sanar una enfermedad que se haya podido achacar por cualquier otro motivo, ¿no? A veces lo que comentabas, ¿no? Un trauma puede desencadenar una enfermedad, ¿no? Pues una persona con una actitud positiva, no sé si pueda tener más números de salir que una persona que tenga una actitud pesimista. Era un poco mi pregunta, ¿no? Mi conclusión. Bueno, yo creo que eso es algo totalmente posible. Las personas que gozan de un buen humor ante la vida tienden también a tomarse las cosas de otra manera. Claro, hay personas que también tienen esta máscara del buen humor ante la vida, que en realidad pueden ser personas que también tienen un gran sufrimiento. Están las dos caras, nada es una regla como tal. Lo importante, por ejemplo, que uno puede notar en estas personas tan longevas y tan lúcidas a avanzada edad, sin mayor problemas físicos más allá de lo que es la degradación natural de algunos tejidos, eh, creo que es un complemento directo, es totalmente coherente con una buena actitud ante las cosas. Hay personas que, tal como tú dices, que se ven totalmente joviales, que se ven tan energéticas, y justamente son personas que tienen esa voluntad de recibir las cosas y en este paradigma de, bueno, si me toca esto, esta es la experiencia que tengo que vivir y me la banco, la vivo y de esto sacaré algo. Hay gente que siempre está también poniendo a prueba los límites de su propia experiencia para poder rescatar lo positivo de la situación. ¿Ok? Y creo que eso hace total sentido. Y tampoco se trata de que uno ande por ahí sonriéndole a todo en la vida, uno tiene sus altos y bajos, pero lo importante es aprender cómo recibir los impactos desde la calma, incluso desde el buen humor, incluso de, no sé, cosas que a veces pueden frustrar a las personas, y cosas súper sencillas del día a día como, no sé, imagínate que tenías un panorama programado y, no sé, te llegó un mensaje importante, lo siento, tienes que volver al trabajo o, no sé, tienes que salir, tienes que suspender de alguna forma y inminentemente lo que tenías planeado y eso te va a generar una frustración, un enojo, incluso puede ser tristeza o lo que sea, pero ¿cómo manejamos esa situación? Que son imprevistos, cosas sorpresivas que pueden pasar. Porque, bueno, también hay otras cosas con las que nos podemos preparar con antelación, pero ¿qué pasa con estos imprevistos? ¿De qué manera estamos preparados? ¿De qué manera hemos hecho un trabajo inconsciente para poder llegar a recibir un imprevisto que generalmente nos recalienta y para recibirlo de una forma tranquila y adaptarse a esto o ser lo suficientemente coherente de tomar una decisión con respecto a lo que pensamos y a lo que sentimos, si estamos dispuestos a seguir ese camino que nos impone la situación como tal, o si seguimos con nuestro plan original, o si cual sea la opción que tomemos. Entonces, Ujú. esos factores como el sentido del humor, esos factores como el positivismo, esos factores como la calma, creo que ayudan totalmente a, a, a este fin. Igor, eh, yo iba a añadir algo. Es que una de las cosas para que se dé la enfermedad, de acuerdo con la teoría, pues con la nueva medicina germánica, que no es ninguna teoría, esas leyes férreas, una de las cosas importantísimas es que el conflicto te llegue y de improviso y que para ti sea emocionalmente muy fuerte. Entonces, muchas veces puede llegar un conflicto de improviso, pero tú puedes tomarlo a la ligera o no, o si tienes los dos factores, no te lo tragas entero solito, Claro, sino que lo comunicas. Y por ejemplo, yo escuchando los videos de Fermín Moriano, que para mí ha sido eh, el mejor, el mejor profesor que he tenido virtual,
él contaba la historia de que por eso las señoras en España, sobre todo, que son las que barren la parte de los pisos de los edificios, que raras veces se enferman esas mujeres porque ellas están comunicando hasta lo mínimo de lo que le pasa con el marido, con el novio, con lo que sea, con los hijos. Entonces ellas expresan todo y eso es una catarsis súper importante. Entonces, yo insisto en eso, que siempre los problemas, por lo menos tratarlos con las personas más allegadas, los amigos, inclusive, él contaba la historia, Fermín Moriano, el doctor, que cuando su madre empezó a escucharlo a él con todo el cuento de la medicina germánica y ella empezó a entender de qué iba la cosa, ella le decía, ya entendí, porque antes no había tantos casos de cáncer y que la gente se moría de tantas cosas como se muere ahora. Entonces él le preguntó, sí, ¿por qué? Pues porque antes uno se confesaba. Antes en la religión católica, en la misa, todo el mundo se confesaba y explotaba, o sea, le contaba al cura todo lo que tenía en su corazón y eso los liberaba. En cambio, ahora ya nadie se confiesa, ¿cierto? Entonces, eso era una anécdota que él contaba y que me parece supremamente válida, que da Súper una de las interesante. pautas principales, y es que debemos comunicar esos sentimientos, expresarlos, no tragárnoslos, es lo más importante. Yo lo digo porque yo recuerdo con mi padre que él llegaba de la oficina y él no contaba nada de sus problemas y todo, y mi papá sufría de gastritis, porque claro, él no se tragaba lo que pasaba, no era capaz de digerir los problemas de la oficina y él no lo expresaba. Y pues lo operaron de todo, bueno, en fin, una historia demasiado larga que no vale la pena ahora, pero a lo que yo voy es que siempre, si nosotros entendemos que debemos eh, conocernos a nosotros y expresar esas cosas que nos afectan, eso nos va a ayudar a no enfermarnos. Esa es una de las pautas, entre otras. Bueno, Igor, si quieres aportar más. No, yo quería agregar, hacer un paréntesis sobre la marcha, porque yo por ahí escucho a muchas personas por ahí, yo no tengo tiempo, la rutina, la vorágine, la ciudad grande, los traslados, cuando llego cansado. Entonces, eh, ¿cómo se le puede acercar a esas personas que quizás eh, dejan que pasen estas cosas hasta que en un momento indicado, desgraciadamente, le puede golpear la puerta diciéndole, he aquí que hay que parar porque el cuerpo pide un descanso? Puede ser tanto un estrés como puede ser cualquier patología o enfermedad crónica que pueda arrastrar. ¿Cómo podemos llegarles a esas personas para decir, momento que más vale eh, despertarse ahora que después tener que ir reeducando el cuerpo y la mente, y ya una de esas quizás quede con alguna secuela? Sí, bueno, la verdad es que, mira, hay cosas incluso más importantes que la medicina germánica como tal, ¿ok? Ajá. La medicina germánica nos entrega muchas herramientas para poder abordar, me atrevería a decir, todas las situaciones a las que el ser humano está enfrentado en el día a día, am, socialmente, laboralmente, familiarmente, personalmente, etcétera, ¿ok? Pero lo más importante es, como herramienta, entregar esta herramienta a las personas, es simplemente transmitir, desde mi punto de vista, claro, mi opinión personal, es transmitir la capacidad de la calma ante las cosas. Y una cosa que es muy práctica y cuando uno la vive de esta forma, es ojalá con el tiempo vayamos poco a poco perdiendo esa capacidad tan nefasta de ofendernos, esa capacidad de que todo nos parece ofensivo, que
porque tenemos que hacernos cargo de cómo recibimos las cosas. Si, si tú me dices, si tú peleas conmigo y en esa pelea me dices un montón de cosas hirientes, eh, tengo que entenderlo desde el punto de vista de que por más que tú me quieras dañar, ofender, es una decisión mía, porque todo lo que tú me digas va a pasar primero por el filtro de mi propia percepción. Entonces, soy el que tiene el poder de racionalizar eso, de llevarlo a lo lógico y de llevarlo a lo coherente conmigo. Entonces, no tengo para qué estar viviendo preocupado de manejar esa ofensa, ni de guardarte rencor, ni de tratar mucho menos una venganza, ni nada por el estilo. Entonces, a la gente que le interese o no la medicina germánica, esté o no de acuerdo con sus conceptos, esté o no dispuesta a tratarse o a aprenderla, desde acá lo que se puede extraer es piérdale el miedo a las cosas que no lo valen y acostúmbrese a usar la calma ante sus decisiones y ante las acciones que quiera tomar en su vida. Y si es posible, dejar de lado este tema de la capacidad esta tan fea que tenemos de ofendernos por todo, le va a hacer un gran favor a su propio cuerpo, a su biología, y nada, creo que por ahí va el camino. Eso es más importante que la medicina germánica, las relaciones y la forma en la que podemos tomar y recibir las cosas. No necesitamos estudiar a fondo la medicina germánica para entender este concepto que es un concepto natural, que fluye de manera humana. Entonces, nada, creo que eso puede ser una buena alternativa. Yo quería agregar también. Cyborg, que te tropezas en una piedra, ten cuidado. Si te vas extraño, una señal donde vas. Y también no te caigas. ¡Cuidado! Madre mía, la coma de eso. Se me despertó por aquí un chiquitín. Muy avispado. Pero muy bien. Lo estás entrenando bien, Miguel. Sí, no, bueno, él nos estaba escuchando hablar, ¿no? Y como voy a hablar, pues esto del tema del hilo de la conversación, dice, no te caigas con una piedra. Qué buenas estas cosas, por Dios, me encanta, me encanta. Esto no sale en otro grupo. Vale. Yo quiero decirlo. Perdona que te habíamos cortado, Adri. Adelante, por favor. No, que es muy importante que cuando uno sale del círculo de la autocompasión y se vuelve responsable de sus propios sentimientos, uno es capaz de resolver muchos conflictos. Pero eso, como decía Igor, es un ejercicio que, que necesita entrenamiento para crear ese hábito, porque estamos como sumidos en dolor, en tristeza, y la palabra mágica es miedo, en el victimismo. Pero ¿por qué? Porque todos los sentimientos, recordemos que solamente existen dos sentimientos, el amor y el miedo. El miedo se divide en muchas otras cosas. Entonces, en el momento que nosotros abandonamos el miedo, ¿por qué? Porque yo soy capaz de resolver ese sentimiento, ese espacio, ese momento. Y si hay un problema, si tiene solución, ¿para qué tener miedo? Y si no lo tiene, ¿para qué también sufrir por él si no tiene solución? Entonces, eso solamente lo consigue uno a través de el entrenar su corazón, su espíritu, y no necesita uno ser religioso, también si lo es muy válido. O sea, no va en cuestión de religión, es espiritualidad. Yo creo que tenemos que rescatar la espiritualidad, que es el que nos va a dar es como ese alimento de fortaleza ante todas las cosas que pueden llegar a conflictuarnos, que es lo que nos daña.
Entonces, yo, por ejemplo, insisto, y muchas veces lo hemos dicho, hay un 80% de la población en que, ay no, eso de la medicina germánica, eso suena muy bonito, pero yo prefiero ir al médico porque me da miedo que lo otro no me sirva. Entonces, a este 80% de esa población uno trata de llegar, pero recordemos que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. No todo el mundo está listo para recibir esta información, pero Exacto. cuando esta información fluya a través del mundo, poquito a poco y una voz en el oído de otro va pudiendo transmitir y calar, eso poquito a poco vamos a poderlo lograr. ¿Por qué? Porque es que estamos completamente sumidos en una formación académica y de toda la vida, y me incluyo porque pues, yo en mi trabajo tengo que pensar o sea, tengo que cambiar, quitarme este chip para pensar en el otro, que no crean que es fácil, es difícil porque yo tengo que hablar de unas cosas de las que muchas veces yo ya pienso que cambié ese paradigma, pero no puedo hacerlo todavía, o lo tengo que hacer de una manera muy sutil para no chocar con lo que yo tengo que promulgar por mi trabajo. Entonces, a lo que yo voy es, recordemos que somos seres perfectos y que somos más que cuerpo y mente. Y cuando empezamos a reflexionar de esa manera, las cosas en la vida nos empiezan a mejorar. Coincido Genial. plenamente. Sí, Coincido yo plenamente. también. Quería haceros una observación, si me lo permitís, un segundito. Hablaba Adri en concreto recientemente y tú matizabas, Igor, que vivimos un poco en una sociedad que nos lleva a la autocompasión, al Sí. victimismo y al miedo, ¿no? Como uno de esos factores fundamentales que nos hacen perder el control de nosotros mismos realmente. Y por otro lado, hablábamos de la nueva medicina germánica como un aprendizaje para actuar en coherencia y desde la calma. ¿Algún adjetivo más, alguna palabra clave más, alguna acción concreta más que podamos aplicar en nuestra vida cotidiana y nos ayude a estar sanos, aparte de actuar en calma y con coherencia? Bueno, para sumar a eso, aparte de actuar en calma y actuar en coherencia, también actúe en conciencia. Actúe en conciencia sobre todo lo que usted haga en su vida. Actúe en conciencia cuando tenga un pensamiento y un sentimiento que requiera una acción. Piense en las posibilidades que le otorguen, que te otorguen el bienestar. Y no solamente un bienestar, por ejemplo, si lo vemos desde lo profesional, lo laboral, lo económico, lo social, también sus placeres. Es algo fundamental. Hoy en día no nos estamos auto regalando la instancia de vivir nuestros placeres también. Porque estamos pensando con miedo sobre darnos los gustos que tal vez queremos darnos. Entonces también hay que abrirse a todo este tipo de cosas, abrirse a que las cosas lleguen, abrirse a entregar también las cosas. Creo que mantener esa fluidez, ese feedback en todo aspecto y en todo orden de cosas y en todo entorno en el que nos movemos también nos facilita mucho las cosas y nos entrega también la experiencia que estamos viviendo en ese momento mismo. A veces no es ni necesario pensar en buscar un aprendizaje de algo. Si básicamente lo que necesitamos en algunas circunstancias es vivir la experiencia, más allá de aprender algo, no estamos obligados a aprender de las cosas siempre. Muchas veces vamos a encontrarnos limitados para poder aprender o sacar una lección de algo. Sin embargo, nunca vamos a estar limitados para entregarnos a una experiencia que puede ser genial, que puede ser linda, que puede ser buena, que puede ser vertiginosa.
Entonces, no nos obsesionemos tanto con la idea de a todo sacarle un aprendizaje, una lección. Entreguémonos mejor también a la experiencia de vivir esas situaciones y de disfrutarlas al máximo. Vivir y disfrutar la experiencia. Ya vendrán tiempos de sacar conclusiones, ya vendrán tiempos de pensar o racionalizar la experiencia y sacar algo lógico y aprendible de la situación. No todo es eso. La vida no se trata de aprender. La vida es un conjunto de experiencias y en el camino de esa experiencia algunas cosas nos van cayendo, nos van haciendo lógica y según nuestra percepción las podemos interpretar como un aprendizaje, pero no nos neguemos, por favor, a la experiencia de la vida propiamente tal. Me dejaron solo. No, estamos todos muteados escuchándote. Estamos, No, lo que pasa que lo que vos dijiste, creo que nos llamó, digamos, a la reflexión. Yo creo que fue ese Sí. silencio que en la música que da la nota increíble. Me parece que fue mágico eso. Por eso te digo, me pareció justo el silencio ese. Y Y otra con cosa, decirte, yo insisto. sí. Sí, Sí, sigue, adelante, sigue. Adriana. No, con decirte que buscando las preguntas, porque me quedó retumbando lo que él me dijo y quería buscar una pregunta y seguía escuchándolo a él. No, pasa la palabra. No, yo quería decir que lo que dice Igor es totalmente cierto, pero es importantísimo, yo insisto, en que expresemos esos sentimientos. Llegar a la casa si tienes una discusión con tu hijo o con tu esposo o esposa, si pasó algo, decir, me ha molestado o me he sentido herido, o sea, ¿por qué? Porque a uno muchas veces no le hacen las cosas, uno permite que se las haga, pero uno debe expresar ese sentimiento para que no quedarse, no dormirse con su pareja enfadado, por ejemplo. Eso es supremamente importante, no acostarse con su hijo después de un alegato. Siempre tratar de hacer eso, pero expresarlo. Eh, lo que más enferma a la gente es tragar entero. Y fíjense que la mayoría de la gente que tiene gastritis es la gente que no expresa lo que quiere hablar, o la gente que sufre en la garganta, es que no habla, hay que hablarlo. Entonces es muy importante la comunicación y que obviamente no siempre, posiblemente no puede llegar a un buen término, una discusión o lo que sea, pero por lo menos se dijo. Es importante. Ten cuidado, es una roca gigante. Cuidado, cuidado. tienen una imaginación increíble. Es que está mirando la luna. No, pero a mí me parece de vital importancia todas las reflexiones que estaba haciendo ahora Adriana, ¿no? Y es que realmente es eso, ¿no? Estamos conectados con todo y esa actitud que tenemos frente a la vida es lo que, o sea, yo creo que es el momento que una persona toma conciencia, tiene el poder, ¿no? de sanar o de procurarse una mejor salud, ¿no? Sí, por mi parte, totalmente de acuerdo contigo, Miguel. El hacerte consciente de es un paso súper importante. Después necesitas probablemente más herramientas para ser capaz de manejar situaciones al completo, ¿no? Por eso hablábamos de lo importante también que es la difusión de este tipo de conocimiento, porque es de una aplicación directa y cuanto más amplio es el conocimiento que tenemos acerca de este tema, pues muchas más respuestas tendremos y mucho más fácil una intervención o incluso actuar un poco antes de tiempo, ¿no? Cuando uno es capaz de identificar una situación de conflicto. De cualquier manera, me quedo obviamente con las palabras que escojo hasta ahora, que son coherencia, calma, conciencia, comunicación. Y creo que son muy aplicables y que tienen todo el sentido con la nueva medicina germánica y en
cómo observa la enfermedad, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, a mí me gustaría decir una pequeña cosa antes, porque lamentablemente yo me tengo que retirar. Digo lamentablemente para mí, porque la verdad es que he pasado un rato tremendamente agradable. Eh, Te vuelvo a agradecer, Miguel, por la invitación, a los chicos y a Adri que se sumó, que me encanta compartir con ella estas instancias y nada, gracias. Pero antes de retirarme, me gustaría decirles que eh, hago consultas de medicina germánica en mi canal, que es un canal pequeñito, pero que invito a toda la gente a que vaya, investigue y si tiene dudas o si tiene una afección, si tiene un conflicto, si tiene una enfermedad, llámele como quiera, lo invito a que me escriba, a que me plantee sus dudas. Yo encantado de poder orientarlo, encantado de poder darle la información, incluso de ayudarlo con su afección, hacer con usted el tratamiento que usted necesite y nada, guiarlo en ese camino para volver a encontrar lo que se ha perdido y ayudar en su recuperación. Esto lo hago a modo de un servicio, no cobro absolutamente nada por este servicio y nada, la invitación es para todos. Pueden encontrar, si no me equivoco, Miguel va a dejar acá en la descripción el link a mi canal y a mi correo electrónico de consultas, eh, que es para todos en realidad, porque bueno, así haciéndome cargo de mis palabras, considero que esto es un conocimiento que debe masificarse, que debe ser universal, que toda la gente debiera manejar tal vez alguna de estas herramientas para mejorar su calidad de vida y, y yo estoy dispuesto y estoy enfocado en ello, buscando también mi propia coherencia con el tema. Igor, Entonces, invito a todos. Igor, Dime, una Lela. preguntita ya que la tengo anotada desde hoy temprano, pero ya sé que tenía que ir, pero cuando estamos hablando de las manifestaciones de conflicto no resuelto, que si me la podés contestar y si no, me decía Ale, es muy larga, y relacionado con la lateralidad biológica, es decir, si uno es diestro, o, bueno, ¿vos podrías explicar algo o así al menos decir qué tiene que ver una patología o bueno, un conflicto no resuelto, vamos a hablar claro, con uno y con otro caso? ¿Es lo mismo para todos, para los dos sexos? Y bueno, ¿cómo se puede abordar desde de la medicina germánica? Sé que es complicado, pero la No, tenía pero guardada ahí. mira, no es tan complicado, porque Ah, bueno. la idea no es complicar las cosas con tecnicismos que no van al caso. Es mucho más sencillo o sea, se puede entender mucho más sencillo de lo que suena. La lateralidad es un factor a tomar en cuenta, un factor importantísimo al momento de tratar la afección como tal, el conflicto biológico como tal, o bien su reparación. ¿Ok? Porque la lateralidad nos indica específicamente en dónde podemos encontrar el conflicto. Tú sabes que a nivel cerebral, a nivel nervioso, los tejidos y las redes están invertidas. Por lo tanto, lo que encontremos en un hemisferio cerebral va a ser contrario en la mayoría de los casos y dependiendo de la capa embrionaria en cuestión, en fase embrionaria, vamos a encontrar que esto va a estar al lado contrario o al mismo lado eh, de la parte específica del cerebro que se ve afectada. Por eso, en medicina germánica, y yo cuando atiendo a las personas, les pido que por favor llenen una forma, una aplicación, en donde esa es una de las preguntas, que me digan si son diestros, si son zurdos, para más o menos ir viendo de qué viene el origen del conflicto. Es algo, mira, la verdad es que como, como paciente te puede sonar solo un detalle, pero en lo que es el tratamiento tiene una aplicación específica, pero no es más que eso, es algo bastante
sencillo y es un dato muy importante a tomar en cuenta. Seguro Adri puede seguir explicando también esta situación, pero eso es a grandes rasgos y les pido mil disculpas, chicos, pero me tengo que retirar y nada, los dejo a todos invitados a hacer las consultas que estimen necesarias, todas las que estimen necesarias y sobre cualquier tema relacionado a la medicina germánica. Chao, Les Igor. reitero que es algo, una iniciativa con el simple afán de que la gente maneje estos conceptos. Igor, un placer impresionante haberte tenido aquí. Espectacular el nivel de conocimientos que tienes y la forma tan sencilla y tan clara en la que lo has explicado todo. De verdad ha sido un verdadero placer haberte tenido aquí, Igor. Espero tenerte de vuelta en más circunstancias, en más directos y de verdad un verdadero placer el haberte tenido aquí. Al igual que un placer también, como no, haber tenido a Adri, a Emi, a nuestro querido Lelar. Quiero también dar un pequeño saludo también para la gente del chat también. Pues hemos tenido un montón de amigos por aquí, como Naum, Love Soul, Angie Araujo, Mario Aramendi. Bueno, ha estado también. Todos tremendos amigos. Sí, exacto. A Paula un saludo enorme. Correcto, Paula Wolf, muy bien, correcto. Ha estado también por aquí Question y bueno, sé que me dejo algunos, disculpas si me estoy dejando algunos, ¿vale? Sois muchos todos y bueno. Emisora La Claraboya también, por ejemplo, también ha estado el Gianni, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí hemos estado todos, ¿no? Todos los amigos. No sé si vosotros queréis añadir alguna cosa, Adri, Emi. Yo una pequeñita cosa. Sí. Bueno, yo también para despedirme quiero decir, primero que todo, Igor, muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos están oyendo. No sé, yo estoy desde el celular también y no puedo ver quiénes están, pero muchas gracias por escucharnos. Y otra vez de nuevo, como Igor, a invitarlos a esta conferencia el 1 y el 2 de junio con los máximos representantes de la medicina germánica, unos doctores, unos expertos en este tema. Yo soy una aprendiz y una usuaria o paciente, como dice Igor. No soy paciente, pero yo prácticamente la aplico en mi vida personal y hace mucho tiempo no voy donde los médicos común y corriente. En fin, el caso es que los invitamos, vamos a tener unos expertos maravillosos, no se lo pierdan. Y también agradecer a Emi, a todos, a Lelar, a todos. Y decirles, por último, que no se olviden que ustedes tienen el control de su vida, que no le den el control a otro. Ustedes todos tenemos el control de nuestra vida y solamente necesitamos conocimiento. Buenísimo, Adri, buenísimo. Pues yo Totalmente de solo, acuerdo. por supuesto, darte las gracias, Igor. La verdad que lo has puesto muy fácil toda esta semana. Te agradezco personalmente el esfuerzo. Y encantadísimo de haber tenido así por sorpresa a Adri, que hacía un montón que no la escuchaba y me voy encantado. Que ya todos extrañábamos a Adri. Sí, la verdad que ha sido un gustazo y tengo que dar las gracias a Miguel, como siempre, por cedernos el espacio en su canal, que la verdad es importante que lo haga. Sí, así bueno, es. yo también agradecido de todos ustedes, saben el aprecio que les tengo, no tengo más cosas que decirle porque ya saben que se los digo siempre, así que no se los voy a repetir nunca más. Los quiero. Vale, me despido nuevamente, agradezco a todos, a la gente que vino a escuchar, a la gente que estuvo atenta y nada, muchísimas gracias Miguel, Lelar, Emi querido y Adri, que estén muy bien, les mando tremendo abrazo. Chao, querido.
Pues nada, Vale, bye. compañeros, Bye, bye. un abrazo enorme para todos. Un placer haber tenido este pedazo de panel, un placer haber tenido este pedazo de chat. Una gran noche de conocimientos aprendidos, sin duda alguna. Noche que además vamos a repetir en más de una ocasión. Y nada, bueno, comentaros, como os había comentado ahora hace poco Igor, que en el link de la descripción del vídeo vais a tener ahí el correo electrónico para hacerle cualquier tipo de cuestión y link también, bueno, lo tenéis ya, de hecho ya está puesto en la descripción del vídeo, lo tenéis ahí, el link del correo y el link para suscribiros a su canal para aquellos que todavía no lo conocíais, ¿de acuerdo? Así que bueno, un saludo enorme y nada, eso ha sido todo aquí, en Alarma Mundial.